amigues. Totalmente tengo agua en este té. Bienvenidos al rincón lingüístico de amigues. Así es, tomamos nuestro té, tomamos nuestra agüita y estamos listos para discutir unas cosas lingüísticas bien interesantes que podrían tener sentido o no, porque así es la lengua, oigan. Todo es relativo o no tiene sentido, así de simple. Como todo en la vida, Grecia. Ajá. Todo es relativo y todo puede tener sentido. O no. Verga, si nos tiene la cuarentena, muchachos, perdonen, de verdad. Andamos locas ya. Ya Sí. yo ando en una locura. Yo quería resolver unas dudas porque la verdad, cuando le digo a la gente que soy lingüista, me hacen las mismas 4 preguntas. ¿Qué son? ¿Cuántas lenguas hablas? Y yo, 2. ¿No son 3 con el náhuatl? No lo sé hablar, lo sé leer, pero no, o sea, Ok. lo escucho si me alcanzan a insultar los tepehuanos, pero Pero ¿hablo 2? Ok. Que seamos lingüistas no significa que hablemos tantas lenguas. Segunda, ¿cuál es la diferencia entre idioma y lengua? La gente pregunta eso. Yo Sí. nunca me lo había planteado. Go ahead, por favor. Explícanos. Ninguna. Es lo mismo, es un sinónimo. Ya, o sea, para fines prácticos, si la gente dice el idioma de los europeos o la lengua de los... La misma. Da igual, amigues. Exacto. La otra, ¿cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje, comunicación y todas esas cosas? Es muy fácil. El lenguaje es la capacidad de comunicarnos o de generar las lenguas. Las lenguas, como ya dije, vienen de la capacidad que tenemos del lenguaje y el lenguaje ha sido uno de los argumentos de por qué no somos iguales a los animales. Es decir, nosotros podemos, como en la película de máquinas de esta, ¿cómo se llama este actor que hace una película? El Príncipe de Bel-Air hizo una película de robots. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. No se llama I, Robot, ¿o no? Esa, Yo Robot. O es Soy Leyenda, ¿no? O la estoy confundiendo. En Soy Leyenda pelea contra zombies. Ajá, y tiene un perro que Ajá. se muere. No la vean, porque si hay una película donde se muere un perro, ¿para qué? Sí, bueno, en Yo Robot, donde no se muere el perro, en esta película, el robot le dice a... ¿Cómo se llama este actor? A Will Smith. A Will Smith. Le dice, Will Smith, le dice, ya soy Coco Celis, le dice, tú no tienes alma porque tú no puedes escribir una sinfonía y tú no puedes crear arte y la verga. Y el robot le dice, tú puedes escribir una sinfonía y el vato se queda. No. No. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, se dice que los periquitos pueden hablar si les enseñas a hablar, Los loros, en efecto. pero ellos solo pueden repetir. El loro por sí mismo nunca va a aprender No, español exacto. y te va a decir, sácate unas caguamas, jamás. Entonces, Sí. es el argumento de por qué nos hace humanos ese lenguaje, que podemos generar un lenguaje, una lengua y comunicarnos de muchas maneras. Otra es, a mí siempre me ha llamado la atención esto de, la gente sabe que el lenguaje está relacionado con los idiomas, pues los idiomas son un derivado del lenguaje y es una expresión de... Las lenguas, cuando se habla, por ejemplo, del lenguaje de las computadoras, el lenguaje del amor, el lenguaje de las plantas... El lenguaje del amor es un lenguaje universal. A través de gestos. Yo creo que los gestos son universales, pero cuando entras a la lingüística siempre va a haber alguien que te va a sacar un pinche ejemplo que dice que no. Hay muy pocos universales en la lingüística. Ok. Como que las primeras palabras que dices es como mamá, ¿no? Como parecido a mamá. Ajá. O que las palabras para representar a la mamá siempre llevan M. Pero es porque uno cuando aprende a producir sonidos y palabras, aprende a usar su aparato. Los lingüistas le llamamos aparato fonador a todo esto, a la boca, porque es lo que hace sonido. Entonces, cuando aprendes a usar tu boca para hablar, empiezas desde afuera. El primer sonido de un bebé nunca va a ser... Claro, va a ser... mamá, papá, mamá. Y luego ya se va complicando. Nana, tata. O sea, puedes sentir mamá en tus labios, nana y tata en tu paladar, caca un poquito más atrás, como que así se van... No deberías nunca sentir la caca ahí, muchachos. Es importante que lo sepan. O sea, lo que Sí. sea que estén experimentando en esta cuarentena o con sus parejas, nunca deberías sentir la caca tan atrás. ¿Qué es eso? Nunca. Pero así van los bebés, entonces las primeras palabras, como la persona que tienes ahí más inmediata es tu mamá, entonces es como mamá, 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 y ya.
La gente dice, ay, dijo mamá, pero No, el bebé está siendo un bebé y aprendiendo a ser un ser humano, así que no te emociones tanto. que los bebés son las cosas más aterradoras del mundo para mí. O sea, es como... Verga, para mí también. En estos días hice un cuestionario en Instagram, cosa que nunca había hecho, y le pregunté a la gente como que qué creían que era lo que me daba más miedo, lo que me daba más ternura, y la gente que los bebés, y yo, you don't know me. Los bebés son aterradores, muchachos. Son pequeñas computadoras que descifran los lenguajes en menos de 2 años. O sea, si yo me voy si me voy, digamos, a... ¿Dónde te dan ganas? A Alemania. Turquía. Alemania. Sin saber una mierda. No me voy a tardar lo que se tarda un bebé recién nacido en aprender la lengua con la complejidad y los Sí. verbos y todo eso. Entonces, algo bien interesante también es cómo es tan crucial los bebés que aprendan de chiquitos o si no se va toda la mierda. Sí. Como los bebés que crecen en el bosque que cuando los integras a la sociedad se mueren. Se mueren. Se mueren. ¿Cómo nunca. así? Los bebés feral, los que fueron criados por lobos o animales y Ajá. sobrevivieron en el bosque, cuando los retiran del bosque y los tratan de integrar a la sociedad, se mueren. Pero ¿cómo se mueren? O sea, pero ya va, ¿en qué edad estamos hablando? Porque para mí un bebé para mí un niño de 4 años puede ser un bebé. Ah, ok. Digamos, no sé, los casos más grandes que yo he leído son de 13, 14 años y se mueren en 1 o 2 años. Pero ¿cómo se mueren? Tipo, los atropella un carro. No, se mueren, no sé si... Como los perros que se mueren de depresión que si los separan de sus dueños. Es mucho estrés, no se pueden adaptar, no se adaptan a comer así. O sea, no. la película de Tarzán, ¿te acuerdas que hubo como una versión? Ah, George de la Selva. Ajá. Que se lo llevaron a la ciudad. Era mentira entonces, porque George de la Selva hasta lo pusieron a trabajar como en Wall Street y en un peo. Pero... O sea, obviamente es mentira George de la Selva, pero me refiero a que en ese Pero- caso como que una persona que fue criada por lobos no puede ir a la universidad, por ejemplo. se muere. O sea, es muy difícil que o sea, se ha discutido mucho tiempo de qué pasa si no aprendes las habilidades o qué pasa si no ejercitas la capacidad del lenguaje. Porque cuando naces tienes capacidad de todo. Tu cerebro funciona a todo. Al 100. Entonces, cosa que no ejercitas o no usas, la pierdes. Bye. Entonces tienes que aprender del lenguaje, a mover tus manitas, a distinguir colores y esas cosas, ¿no? Entonces los bebés de la selva, Tengo otra duda. aprenden otras cosas. Y Antes que se me pierden. olvide. Sí, dime. O sea, que si un bebé, por ejemplo, Ajá. un niño, entre que nació y pon tú, 2 años, Sí. si no le estimulan la parte como numérica, puede ser que cuando sea grande, por eso es que ponte tú esta gente que de verdad no le entra la matemática a la cabeza, puede ser algo por ahí. Sí. O sea, cuando eres niño, cuando estás hasta los 5 años, yo creo 6 años, tu cerebro ahí, hasta los 2, digamos que es el máximo potencial. Tampoco puedes hacer ni verga porque no puedes ni caminar. Claro. Pero se va perdiendo tu capacidad hasta que usas como esas 6 cositas. Por eso los bebés que están en la selva nunca oyeron hablar otro humano. Que eso sí, los bebés aprenden a hablar porque están descifrando nuestro idioma. Claro, quieren también ellos comunicarse. Ajá, entonces O sea, es como un pedo de supervivencia, si te pones a ver. pero no es voluntario para ellos. Claro. O sea, un bebé, su cerebro lo está haciendo, su cerebro está en putiza así de que, ¿qué significa qué cosa? Por eso también es importante no hablarle a los bebés así como, ¡ay, bebé! Claro. Porque se le queda porque él no entiende que le estás jugando con él. Claro. O si dices muchas palabras con un bebé de chiquito, así va a hablar toda la vida. ¿Sabes? Como de que, hijo de tu puta madre, el bebé va a entender como, esto es un nombre. Claro. Entonces, por eso es tan importante como ejercitar a los bebés, hablarles como adultos, para que puedan ahí... Eso está súper interesante, porque yo, por ejemplo, tengo una prima que ella se fue con su hija a Estados Unidos cuando la niña tenía como 1 año. Ujú. Y entonces, la niña, obviamente, como mi prima trabajaba, la niña que sí desde año y medio, o desde el año que llegaron, iba a un daycare, iba a un jardín de niños, pues, a un kinder. Pero estaba muy bebé, o sea, un niño de 1 año es un bebé, o sea, está aprendiendo a caminar apenas. Pero pues ella por la necesidad tenía como un daycare, una muchachita que le ayudaba a cuidarla, algo así. El punto es que la persona que también cuidaba a la niña y el lugar donde frecuentaba mi sobrina, pues, todo el mundo hablaba inglés. Ujú. Y entonces la niña es gringa y cuando la niña ya tenía como 2 años y medio, un día estoy hablando con ella y me doy cuenta que mi prima siempre le habla en inglés también.
y siempre inglés, entonces como que ella le hablaba en español y la niña como que no entiende tanto porque fue... Y yo me acuerdo que una vez le decía, como que yo también en mi, digamos, en mi orgullo del español, que me encanta el español, le digo como, ¿por qué le niegas el idioma? O sea, siento que al final justamente es eso. Era una edad en la que si ella le hubiese hablado a la niña en español todo el tiempo, ella igualmente iba a tener el inglés por su entorno. Ujú. Entonces, al final ella le negó un idioma que ahora a la chama le cuesta un poquito más. O sea, la chama habla español, porque definitivamente habla español. Pero digo que si la chama hubiese escuchado el español como tenía que haberlo escuchado desde un principio, no fuese un idioma al que a ella le cuesta pasarse, sino que fuese un idioma que ella puede hacer el switch, ¿no? Eso tiene un nombre, code switching. Así es, cuando por decisión propia cambias de un idioma a otro para Porque expresar ideas. yo tengo otra prima que se crió en Estados Unidos, que nació en Estados Unidos y su español es mejor que el mío. El tema es el acento. O sea, su acento es raro porque pues es gringa, pero su español es a veces mejor que el mío porque ella habla un español muy venezolano, pero como ha tenido que estudiar español muchas veces, es como que lo tiene demasiado bien. O sea, es absurdo lo bien que habla español y lo bien que habla inglés, porque pues es americana y además habla francés. Entonces siento como que esa estimulación que tú hablas es demasiado importante. Cuando un bebé tiene la capacidad de poder tener 2 idiomas ahí a la mano, pues. Pero, o sea, los bebés van a descifrar lo que escuchen y van a aprender a hablar, pero pasa, por ejemplo, el caso de tu primita, que en tu casa te hablan español y en la escuela te hablan otra cosa, Ajá. los aprendes por separado, como en módulos. Ajá. Pero hay gente que, no sé, mexicanos que viven en Estados Unidos, que hablan los dos revueltos en la casa. Entonces, el niño aprende un híbrido del español. De ahí viene el chicano, Ajá. como de... Pasa que los niños pueden aprender híbridos y luego después tienen que aprender, estás hablando 2, no estás hablando 1. Ah, ok, pero claro. ellos, aquí en la cabeza es solo 1. A mí, personalmente, en la escuela aprendí que cuando alguien habla como inglés y de repente empieza a meter español o al revés, no es por mamón. O sea, sí hay un juicio. Sí, hay un juicio, pero sí pasa mucho. Pero, ¿por qué? Pues así lo adquiriste. Hay gente que así lo adquirió. Como una estrategia de la que platicábamos era que si tienes mucha gente que habla muchos idiomas en una casa y un bebé, que cada quien hable uno. O sea, Ajá. ya si los puedes separar. Yo había escuchado eso. Mi mamá habla inglés, mi papá habla español y mi abuelito habla francés. Y entonces, lo que pasa con esos niños a veces es que tardan mucho en hablar. Ok. Porque está mucho ahí cociéndose. Pero definitivamente mientras menor seas, más fácil es aprender un idioma. Yo he escuchado esos casos, justo. No es que sea difícil que lo aprendas de grande, toma más esfuerzo, pero los niños ya están haciendo lo natural. Y, ay, le pegué el micrófono. Una cosa de las que me asustaba de los bebés era, ¿por qué dicen no cabo? Claro, porque ellos están tratando de descifrar el verbo. Ajá. O sea, naturalmente. Entonces, caber es un verbo irregular y en su cabeza lo están regularizando porque Ajá. ellos no saben que hay verbos regulares. Entonces, cuando me explicaron esto en la escuela, estaba yo de ¡ah! ¡Qué miedo, bebé! Qué miedo, total. Igual cuando con ponido, por ejemplo. Componido. Poner, ponidos, eso yo lo he escuchado muchísimo en los niños chiquitos. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que oye, hablando de bebés y lingüística, a mí me llamaba mucho la atención que yo tengo un primo sobrino, porque le llevo 15 años, pero cuando él nació, él habló muy rápido, pero él interpretaba las palabras de una forma que a mí me parecía muy loca. Él, por ejemplo, él no decía hipopótamo, él decía tapo tapo. Y desde que habló hasta que tuvo 2 años, él no podía decir él decía tapo tapo. O sea, era como, por ejemplo, él no decía me lo quiero quitar, él decía ¿qué le quita? O sea, él como que hablaba, porque sí habló muy rápido, pero como que decía unas cosas de pana muy, muy particulares. O sea, te estoy diciendo 2 ejemplos, pero el de tapo tapo para mí fue una cosa que yo decía, claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Él escucha hipopótamo y su cerebro procesa, o sea, y su boca es tapo tapo. O sea, porque ahí están las consonantes, son las mismas. Puede ser, bueno, otra cosa es la velocidad en la que se desarrolla todo esto. La R es la más difícil y es la última que se aprende, ¿sabes? Ahora, duda. Sí. La gente que nunca pudo decir la R. La gente que nunca pudo decir la R... Y sabe hacer el sonido de la R.
lo aprenden. Ajá, la gente que, porque la gente que no sabe, más que no sabe, es que no puede. Porque sí saben decir rrr, pero cuando se trata de rojo, no pueden decir rojo. Termina siendo como rojo. Lo ideal es que para antes de los 12, que al máximo a los 12 o alrededor de los 12 vayas con un terapeuta de lenguaje a que te ayude. Y hay muchos ejercicios para ejercitar la lengua, pero Ajá. es más un asunto muscular que neuronal, o a veces es neuronal. Pero los niños, a mí me da mucha risa que los niños te escuchan bien, procesan bien, pero no pueden producir. Exacto. Como que dices, oye niño, ¿cómo te llamas? Yafael. Ajá. ¿Yafael te llamas? ¡No! ¡Yafael! Claro, exacto. Es como que no pueden decir la vaina como es. Pero yo yo como lingüista, yo sé eso y me vale verga, yo sigo molestando a los bebés. Claro, claro, ¿Cómo claro. te llamas? Y así de que, ¡ah! Entonces, sí hay etapas en las que los bebés están muy frustrados porque no pueden, pero sí, aquí está, pero no aquí está, está más Que difícil. puede ser lo que pasaba con mi primito y el hipopótamo, que no había manera. O sea, y le enseñamos y él no. Por ejemplo, una cosa muy cómica que le pasaba a él es que él no decía abuela, pero él decía vedga. Y luego nos dimos cuenta que era abuela. Y lo regañaban porque sentían que estaba diciendo verga. Y de abuela era como verga. Y era como una locura y todo el mundo que está diciendo verga. ¿Qué coño? Sí, lo veo más difícil. O eso, sea, de verdad como, él tenía una forma de interpretar las palabras y de decirlas muy raras. por así decirlo, cuando un sonido se deforma, es porque a lo mejor está tomando características de un sonido, o sea, porque los sonidos se producen en ciertas partes de la boca, ¿no? Ok. Entonces, cuando un sonido sale raro, es porque a lo mejor no se está produciendo en el lugar correcto. Ok. Abuela, ahí, abuela, es la punta de la lengua atrás de los dientes, ¿no? Abuela. Pero si no lo haces bien, si lo haces como huevón, abuela. Ajá, ¿sabes? sale como. Puede Pero ser que era flojo y yo. Sale- Vedga ya lo veo yo más como... ¿De dónde Un salió momento, esto? niño, eso no... A ver, ayúdame aquí a entenderte. ¿Qué otra cosa? Mucha gente... Bueno, otra de mis discusiones favoritas de la lingüística es la ortografía. Ok. Como que hay gente que se nos dificulta mucho la ortografía y es por una muy buena razón. Es que son puras madres inventadas. Desde que se... Please, elaborate. O sea, todo lo del lenguaje es inventado. O sea, Claro. hay que partir de que en algún momento un cavernícola decidió que pata era carne. Ok. Y los demás cavernícolas empezaron a entender, se desarrollan los lenguajes y luego, por eso, no hay una, ¿cómo se dice? No es motivado, no hay una motivación para que un sonido signifique una palabra. No lo hay. La gente lo decidió y así son los idiomas y ya. Por eso cuando repites mucho una palabra, casa, 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 dejas de perder el significado porque no Claro, es como que no tiene sentido ya. no es como el sonido del trueno que tú piensas en un trueno. Y tiene sentido eso que dices de la ortografía, de que al final son puras vainas inventadas, que un carajo dijo y que esto se escribe así. Porque tú lees un libro de 1700 Sí. y el español es una locura. O, de hecho, el español como que creo que no era tan común, capaz el latín era algo más común, ¿no? O sea, era como una lengua un poquito más universal entre la gente que sabía leer y escribir y todo el pedo. Pero tú lees un libro de 1800, o sea, 1890 y tantos. Y el español era completamente distinto y ves palabras que aquí va una H y aquí va un acento y aquí va... Y no, o sea, son cosas que han ido como... Eso yo recuerdo que también lo vi en la carrera y me llamaba mucho la atención porque yo particularmente soy muy fastidiosa con la ortografía. Sí, pero, o sea, Muy. son reglas inventadas, pero necesarias. Porque cuando estás hablando, hay muchas cosas que por el contexto, justo como yo le entiendo a Paul y todo, por el contexto es como puedes adivinar. O sea, comunicarte, o sea, la lengua hablada está anclada al presente. Lo que dije hace 10 segundos ya nunca va a volver, se perdió en el espacio para siempre, nunca va a volver. Ajá. Entonces, hablando yo te puedo decir, oye, y tú sabes que te estoy pidiendo la hora. Ajá. Pero, O apúrate, por o ejemplo. apúrate, ajá, o que yo te diga, ay, ya. Se puede me ser olvidó cualquier algo. ruido, ajá, y tú vas a entender. Pero en la escritura no existe eso. El contexto toda la información tiene que estar ahí en el texto. Claro. Y justo en el español necesitamos los acentos porque los necesitamos, porque cambian el significado de las palabras. Claro, y exacto, cambia el significado.
por supuesto. Tuve una clase en la que me reí mucho porque nos decían, tienen que leer los acentos. ¿Cómo? Y nos ponían palabras, porque uno ya está tan acostumbrado a leer en internet que no lee los acentos. Ajá. La infieres y ya, pero sí es importante para que puedas entender la Pero ¿cómo diferencia. leer el acento? O sea, ¿cómo era el ejercicio? Leer el acento era que te ponían maestro de inglés Ah, versus ok. maestro de inglés. Claro. O este ejemplo me gusta mucho del internet, como, no sé, sales con alguien y al día siguiente te manda un mensaje que dice, ¿te gusto? Y te puede estar O puede ser, preguntando, ¿te gustó? ajá, y tú estás, Yo por eso soy súper leída con los acentos en WhatsApp. O sea, yo soy las personas que le da clic a la letra hasta que aparezca la tilde para poder ponerla. Porque sí estoy, o sea, sí siento que es algo a lo que tenemos que prestar atención. es importante para ser tan claros posibles con el lenguaje, con el mensaje, porque si no se puede perder. Y hay que considerar que cuando escribes puede estar ahí 1000 años, ¿sabes? Sí. Y otra cosa, había mucho esta discusión de, puedes no ser tan necesario en internet la ortografía porque influyes, porque infieres por el contexto, pero ¿qué pasaría si no hubiera ortografía? Todo el mundo empezaría a escribir como le da la gana y definitivamente iba a llegar en un punto en el que ya nada entiendo, se iba a entender. Nada iba a tener sentido. Porque también como que las reglas de alguna manera organizan la pea, ¿no? O sea, las reglas Sí. son como que, ajá, a ver, vamos a poner una regla para que todo el mundo se entienda, para que todo el mundo sepa de lo que se está hablando. Así Y eso fue. es súper importante porque también, por ejemplo, si no tienes reglas, ¿cómo coño aprendes a hablar otro idioma? Por ejemplo, cuando tú estudias inglés, Sí. o sea, las reglas del inglés son distintas al español. Y aunque son una ladilla, muchas veces las reglas, porque tú dices, bueno, pero es que confundo esto cuando hago el translation. Pero es que si no tienes las reglas, ¿cómo coño aprendes? Es mucho más fácil tener reglas para poder, bueno, al menos yo lo considero así. Que mientras más reglas y más instrucciones hay, es como más fácil de entender o aprender. Lo curioso de esto es que ese fue los primeros trabajos de los primeros lingüistas. O sea, las reglas están en el cerebro de los hablantes, pero no te la pueden decir. Yo como hablante del español no te puedo decir, bueno, porque soy lingüista tal vez, pero no te puedo decir, siempre en español tenemos la libertad de que el verbo puede ir al principio o al final. Ajá. Pero un hablante de inglés no se sabe las reglas de memoria. Están aquí, pero no soy consciente de Claro, ellas. exacto. Entonces, los primeros lingüistas se sentaron a hablar con gente y a observar y a hacer pruebas y decir, ok, estas son las reglas. Y todos de que, pues sí, así funciona. Y también pasa mucho que, por ejemplo, el mismo español va variando, depende del gentilicio. Y ni siquiera estoy hablando de los acentos, estoy hablando de la forma de articular ciertas cosas. A mí me llama mucho la atención, porque yo también soy muy fan de la de la lengua. Y a mí me encanta el español, de verdad es una lengua que disfruto mucho. Y a mí me llamaba la atención que en Argentina, por ejemplo, dice, no, bueno, que estaba cocinando, que estábamos con Grecia. O sea, en vez de decir, estaba con Grecia cocinando, estábamos con Grecia cocinando unas palomitas de maíz. Era que, ¿por qué organizan de esa manera la oración? Estábamos con Grecia cocinando. Muy loco, o sea, y eso pasa. O en España, que por ejemplo, en España no dicen, me llegó un paquete. Ah, me ha llegado el paquete y me acaban de decir, me ha llegado el paquete o me he comido una pizza, o sea, hay como cuestiones ahí de organización. Hay reglas, el español es mucho más flexible en estas reglas que el inglés, por ejemplo. En el inglés no puedes no poner el sujeto al principio. Claro. Y no puedes omitir en el pronombre. En español sí, como yo me levanté o me levanté, o sea. Ajá. Pero hay muchas cosas que, como dice mi maestra Sarina, Dios la tenga en su santa gloria, no está muerta, pero no oye este podcast. Ok. La maestra Sarina ¿Qué? dice... Dios mío, ¿qué le pasó? No, o sea, dice ella, Dios. hay muchas fuerzas oscuras en el lenguaje que causan cosas y no tienen explicación. Esa es una de esas. Como que hay una lengua que te permite hacer más cosas que otras. Por ejemplo, yo siempre he dicho, o sea, yo siempre decía, no mames, es mucho más fácil escribir rap o canciones en inglés que en español. Y es cierto. Porque... El español es muy complejo, por eso es que la gente cuando se burla de los americanos cuando aprenden a hablar español es como, no te burles, amigue. O sea, para ellos es y para nosotros hay un montón de ramas. Hay un montón de palabras para decir lo mismo, los verbos, son palabras, el español tiene palabras larguísimas y el inglés tiene if, why. Claro, obviamente. Como,
como si fueran Legos. Y las piezas del español son de rompecabezas, son más difíciles. Son más difíciles. Y se lo merecen, y por ¿no? ejemplo, yo Saber. estaba leyendo una vez, pasa que ahorita no recuerdo la referencia porque además yo no hablo italiano, pero sí recuerdo que había como un estudioso que se puso a investigar acerca de esto que te digo de Argentina, porque en Argentina hay demasiada influencia italiana y alemana. Entonces es como, capaz esa forma de hablar viene de literalmente la gente que emigró y que pues tenían, ojo, y hay... Allá no hay tanto mezclote de idiomas como, por ejemplo, en Puerto Rico el code switching entre inglés y español es como los chicanos tal cual. O sea, ellos hablan Spanglish todo el tiempo. No pasa en Argentina, no es que hay code switching entre italiano y español, pero tienen un español muy raro y puede venir de ahí, de las olas migratorias. Sí, súper sí. O sea, es muy fácil. Nunca podemos separar la lengua de la cultura y es muy fácil que los juicios sobre una lengua la afecten un chingo. O sea, por ejemplo, esta onda de que como, no sé, Estados Unidos es un país tan importante y de repente la lengua con la que todo el mundo nos comunicamos es inglés, porque todo el mundo la sabe, tiene más valor que otras lenguas. Y es como, hay gente que sí lo hace cuando no es parte de su cultura, que empieza a hablar inglés. De repente así. ¿Cómo así? Gente que no es su lengua materna, pero empieza a hablar inglés en eventos sociales, por ejemplo. Ajá. Y eso puede ser como una señal de estatus. Así se puede interpretar como, yo sé hablar inglés. O sea, no somos conscientes de estas cosas que hacemos, pero sí le damos más valor a unas lenguas que otras. Okay. Y cuando dos lenguas están juntas, sí cambian de los dos lados. Bueno, o la lengua que tiene más valor, digámoslo así, es la que menos cambia. Lo primero que va a cambiar una lengua en contacto con una o no es los sustantivos, los nombres. Claro. Es mucho más fácil que entre, digamos, el nombre, por ejemplo, ¿qué? En Sonora decimos troca, que viene de truck. Ajá. Entonces, truck entró, pero como el español no permite palabras que terminan en consonante así como así, sustantivos sobre todo, ponle una A, mamita. Ya está. Troca. Vamos a empezar a usarlo. Igual pasa en Venezuela, hay demasiadas palabras que vienen del inglés, porque por ahí en los años 20 y los años 40 fue como la época en la que hubo una ola migratoria importantísima de gente americana, porque fue el boom petrolero. Entonces se mudaron todos estos gringos y de todas estas empresas gringas a Venezuela, sobre todo a la parte que sí, el estado Zulia, y hay muchas palabras, por ejemplo hay una palabra que yo uso mucho, es como que los macundales son como las cosas, o sea, ay, recoge tus macundales que nos vamos, o, bueno, pero eso lo que pasaba, o sea, lo que pasó con eso fue que los gringos, los Mac&Dales eran las herramientas. Entonces, cuando se iban a ir, era como que recoge los Mac&Dales que nos vamos. Y de eso mutó a los macundales, que los venezolanos no decían Mac&Dales, decían macundales y quedó y es una cosa universal. Y muy poca gente sabe que viene de ahí. Sí, de hecho... Y hay miles de historias así de palabras venezolanas que nadie entiende un coño. Puede ser que nosotros escuchemos palabras y las entendamos a través de nuestra propia lengua, como macundales, porque sí escuchaban Mac&Dales, ¿no? Ajá. O algo así, pero... Y eran las herramientas, era más loco. El macundal, así ya... Y cualquier palabra que entre a otro idioma tiene que aceptar las reglas. Como no puedes terminar en consonante, los verbos tampoco pueden terminar en consonante, como Poli dice mucho setear, que viene de set, de acomodar. Pero pues se españolizó setear, ¿no? Como o tripear, verbo. pasa tripear, mucho. Ajá. Todo esto se ajusta, pero es mucho más difícil. O sea, hasta nombres y verbos pueden entrar, claro que sí. Parquear, setear, pero, digamos, preposiciones, tal vez, con muchísimo más esfuerzo. Conjunciones. Ni de vaina. No. Las palabras más nucleares del sistema, digamos que sí. Usualmente son los verbos. Los verbos y los nombres que pueden cambiar el significado, pero si viéramos el idioma como un pastel, la parte central, el relleno cremoso sería la sintaxis, que tiene sus palabras en las que no puedes inventar, como las conjunciones, las cosas con las que creas verbos, que es agregándole ar al final, o cosas así. Esas cosas son las más difíciles que cambie. Por eso cuando estudiamos lenguas, yo que estudio lenguas indígenas, yo sé que tengo que para observar cambios, primero tengo que buscar nombres,
verbos, y si veo cambios en lo más nuclear, que es el orden de las palabras y las reglas, ahí ya está cabrón. Ok. Es como sabes qué tanta es la influencia, porque, por ejemplo, el español, por más que hablemos nosotras inglés, no se ve afectado en el orden, como el inglés. Nosotros no podemos empezar a hablar como ellos. ¿Cómo así? Ya va, no entendí eso, Ok. me perdí. Nosotros, Perdonen, no me estoy perdiendo porque estoy aburrida, me estoy perdiendo porque quiero entender todo, como ustedes. nosotros no vamos a empezar a hablar con su misma estructura, porque nuestro orden de palabras es mucho más flexible. O que sea, el de ellos. lo dices cuando uno está aprendiendo. Ajá, o cuando tienes, digámoslo así, si Sonora está pegado a Tucson. Ajá. Y a través de los siglos, las personas de Sonora, perdón, no hablan como las de Tucson. Ok. Como que no es tanta la O sea, influencia. tú puedes hablar inglés, pero no vas a hablar como el de Tucson, pues. ¿A eso te refieres? Me refiero más a que, por más que estén juntas dos lenguas, una no va a afectar a la otra. Ah, ok. Al nivel de la sintaxis está muy cabrón. Entonces se empieza a crear como O sea, otra cosa nueva. O sea, no es como que el español va a estar afectado por el inglés de Tucson. ¿A eso te refieres? O sea, no va a cambiar el español porque está cerca porque es un estado fronterizo donde se habla inglés. puede cambiar, pero nunca va a cambiar al grado de cambiar hasta su sintaxis. Eso está Claro. muy cabrón y ya podemos empezar a hablar justo de otras lenguas, como el límite entre una variedad lingüística, entre una variante lingüística, digamos, el español de Venezuela y el español de Hermosillo. ¿Qué hace que esos dos no sean dos lenguas diferentes que todavía nos podemos entender? Ok. Si tú y yo ya no nos pudiéramos entender, quiere Ya. decir, Ya va. ya estamos hablando de otra lengua. Ese es el límite entre una lengua y otra, la inteligibilidad. Por ejemplo, a un italiano le puedes entender, pero no al 100. Bueno, a mí a mí me pasaba que yo tenía como un culito ahí, un jevito cuando vivía en Estados Unidos, que era brasilero. Y y nosotros hablábamos en inglés todo el tiempo, pero yo me agotaba de hablar inglés. Ah, o sea, yo claro. llegaba a un punto en que yo decía, ya yo no quiero hablar más inglés, yo necesito poder relajarme y hablar en español y pronunciar como me da la gana. Y yo le decía a él como que voy a hablar español, y él me entendía, y yo le hablaba. Y un poquito más lento era así como que, bueno, vale, vamos a comer hamburguesas. Sí, vamos a comer hamburguesas. O sea, él me entendía a la perfección. Cuando no me entendía algo me decía, no te entendí, repítelo. Y yo era como, va, y así nos entendíamos, y yo a él y él a mí. Y era como que eran dos idiomas distintos lo que tú estás diciendo, pero igualmente creo que hay idiomas que tienen similitudes, y si te encuentran esas similitudes, o sea, te súper mega entiendes. Bueno, claro que las lenguas de las mismas familias se pueden entender más. Exacto. Es más fácil que nosotros le entendamos a un portugués que le entendamos a un alemán. Exacto. Porque es la familia romance que le dicen, del latín. Que sí fue un cagadero al principio cuando se empezaron a hacer las familias lingüísticas, que la primera gramática de reglas se hizo de latín. Claro. Y entonces todos los demás dijeron, huevo. No joda, voy a montar mi vaina, montar mi negocio aquí. Y lo hicieron, pero copiando la gramática. Entonces, durante 2 siglos, si quieres, todas las gramáticas eran iguales y todas las lenguas las querían casar con la gramática del latín. Claro. Y por eso no servían para pura verga, porque fue un proceso de hacerles entender las lenguas no son iguales, güey. Amigues. No, güey. Aferrado tú, compa. ¿No? Mucho tiempo de la lingüística sí fue mucho de gente que decía que ¿qué te da la gana? Que el italiano era igual al latín por esto. Pero, Ajá. o sea, sí son de la familia. El latín... O sea, sí hay similitudes, pues hay semejanzas donde como puntos de encuentro puede ser, ¿no? Pero... claro, porque tienen la misma mamá que es el latín, que se fue deformando hasta que Y el papá siempre ausente, no joda. Así decimos. A mí lo que me da risa y lo que yo aprendí de mi curso de latín es que lo que hable la mayoría es lo que va a permanecer. Claro. Siempre. O sea, va a haber gente... Lo único que sabe... Digamos que el latín que nosotros escribimos, en algún momento fue el latín vulgar. Y entonces, ¿cómo supimos esto? El de la mayoría, pues, el del pueblo. El del quesero, el del pescador, esos. Entonces, la única forma que sabemos del latín bien escrito, bien hablado, es un güey mamón que se sentó a escribir. No se dice tal, se dice tal. Y claro, entonces, de bolas.
en grafitis de la antigua Roma podemos ver que decían, no sé, puto el que lo lea, pero escrito como el latín que conocemos Claro. ahora. Y esa es la única forma que El los lingüistas... homosexual que se digne A posar sus ojos en esto. Exacto, realizar la lectura con sus... Todo eso. Y así va a ser, o sea, cuando me preguntan, ¿qué opinas como lingüista del lenguaje inclusivo? Es como, lo que la gente use es lo que va a quedar. Y va a quedar, esto va a quedar, porque amigues va a ser por siempre. Dura. Por cierto, amigues, este episodio ha llegado a su fin, pero no vayan a creer que no vamos a seguir desmintiendo mitos lingüísticos con nuestra profesora La Pinche Grecia. Esto va a seguir pasando aquí en el Patreon. Así que ustedes, pues, si creían que esto era solo para reírse, pues nos reímos y aprendemos acá en este episodio de Amigues. Y si tienen dudas lingüísticas, mándenmelas a ver qué puedo hacer. De hecho, ahí nos mandaron una. ¿Cuál? Pero la vamos a decir en el podcast en YouTube porque fue alguien que no tiene Patreon. Eso Ya. lo vamos a decir en YouTube. Pero el punto es, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Vamos a seguir publicando contenidos todas las semanas. Va a haber algunos cambios ahí en Patreon, pero les prometo que se van a divertir muchísimo. Muchísimas gracias por haber llegado. Ella es la profesora Grecia, yo soy Poli. Y esto fue... Amigues. Bye.